Las causas a las que atribuyen la crisis no son creíbles. Las acciones que se jactan de haber tomado tampoco, no son creíbles. Ni siquiera los horarios de los apagones son creíbles, hombre. Estamos abandonados en medio de la oscuridad. De esos 430 megavatios de los que se jacta el presidente, solo 100 están realmente instalados en la actualidad, o sea que existen como cosas ya certeras. Y son lo que produce desde el 16 de septiembre, o sea, no hace mucho, la barca turca de la empresa Capor, Capor Ship, creo que se llama, Power, Power, Campower Ship, Power. exacto, la empresa turca. Y y esos megavatios, más bien hay que decirlo, son caros y provisionales. La verdad es que el presidente pudo haber hecho de esto una causa nacional, ¿no? O sea, un motivo de unidad cívica nacional. Estoy pensando en Sixto Durán. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Martín, ¿te has dado cuenta de que nada de lo que dice Daniel Noboa o el gobierno de Daniel Noboa, porque Daniel Noboa ni siquiera está aquí, nada de lo que dicen estos animalitos sobre la crisis eléctrica y los apagones, nada es creíble? Las causas a las que atribuyen la crisis no son creíbles. Las acciones que se jactan de haber tomado tampoco, no son creíbles. Ni siquiera los horarios de los apagones son creíbles, hombre. Estamos abandonados en medio de la oscuridad. Así es, Roberto. Pero a ver, vamos por parte. Veamos las, las causas por las que Novoa trata de explicar esta crisis que nos tiene jodidos. De acuerdo a su versión y de acuerdo a la versión del gobierno, eh, esto no es una crisis energética per se, esto es una crisis hídrica, es una crisis de lluvia, y por eso creo que han puesto a esta ministra del Ambiente, que es especialista en cambio climático, para que Sí, hable más. A ver, eh, sí. es cierto que no llueve, ¿ya? Eh, porque sí, porque estamos pasando una sequía muy fuerte, pero ahí no pueden estar toda la explicación a esta crisis. Lo que ha hecho el gobierno de Novoa es tratar de posicionar la idea de que la culpa es de Diosito, ¿no? Y San Pedro, que no nos De, regalan una de esas lluvias capaces de llenar los embalses. de Diosito Eh, siempre es la culpa. Sí, y como decía, en verdad no llueve, esto está horrible el clima. Ahorita mismo por aquí yo solo veo humo desde la ventana de mi casa porque todo está seco y se está quemando. Pero también es cierto que en Colombia tampoco llueve, Roberto. Y Así. ahí, y ahí tú tienes, ¿no? Bogotá no es que esté sin luz, ni siquiera apagones de media hora, no, nada. Medellín no está sin luz. Cali tampoco está sin luz, ¿no? No hay estos apagones programados de acá que son una bestialidad. Tal vez hay ciertas zonas de Colombia, porque ahí hay un sistema departamental, etcétera, donde hay ciertas zonas donde hay unos apagones pequeños, pero en general nada parecido a la bestialidad de lo que estamos pasando nosotros los ecuatorianos, ¿no? Acá estamos entre 9 y 12 horas de cortes de luz, o sea, 12 horas de corte de luz ya es demasiado. Y si esto dura hasta diciembre, como dicen los meteorólogos,
no, pues vamos a sufrir una crisis mental y emocional de pronósticos reservados, pues vamos a terminar, llegaremos a Navidad como unos tarambanas. Eh, Esto está fatal, Crisis mental de la que nadie habla, ¿no, Martín? nadie Porque habla. de los efectos económicos ya se han sacado números y tal, pero de los efectos psicológicos de esta crisis nadie habla y yo creo que sí son medio contundentes. Nada más hace falta ver el tráfico en nuestras ciudades cuando no hay semáforos, cuando además los policías no saben, no, o sea, no están coordinados porque los policías no saben los horarios, o sea, la policía no sabe los horarios, entonces no puede planificar, no sabe los horarios porque los horarios no son creíbles, y ya vamos a hablar de eso, entonces no puede planificar acciones para dirigir el tránsito cuando no hay semáforos. Pero bueno, lo que vos dices con respecto a Colombia versus Ecuador. Martín, esa es la diferencia entre un país donde los proyectos de inversión privada en el sector eléctrico se multiplican, que es el caso de Colombia, y se multiplican porque nadie les pone obstáculos, y otro país, que es el caso de Ecuador, donde el Estado se empeña en adjudicarse el monopolio de la producción de energía, incluso cuando está quebrado. Y como está quebrado, claro, no invierte nada, ni en el sector de la energía, ni en ningún otro sector, porque está quebrado. Sí, y luego cuando tienen el chance de cambiar la ley, se quedan en lo mismo, ¿no? Ya Claro. sabían que ese es el problema y aprueban esta cosa que se llama ley no más apagones, que lo que hace es, es un ridículo para el país. Ratificarse en ese modelo estatista, sí. Claro, y además le ponen ese nombre a la ley no más apagones. Es realmente vergonzoso. Según la nota que publicas hoy, Roberto, solo el grupo empresarial antioqueño, lo que antes se llamaba el sindicato antioqueño, generaba 1.700 megavatios al año. Lo que es una brutalidad, ¿no? El sindicato antioqueño es el conjunto de varias empresas de Antioquia, donde la capital es Medellín. Y claro, o sea, eso te da la noción porque es una cifra brutal, 1.700 megavatios producidos solo por ese grupo empresarial. Y otros tres países, entre los cuales no se encuentra el Ecuador, por O sea, supuesto, porque no le dejan al sector privado, los privados, porque aquí en el Ecuador los privados no pueden pues generar energía para vender, no pueden siquiera generarla para autoabastecerse más allá de un límite mezquino que les fijaron en la ley. ¿Y por qué? Simple, por razones políticas. Y es que aquí lo privado tiene mala prensa. Tú habrás visto en la asamblea, ¿no? Cuando quieren hablar mal de algo, dicen, es privado, es privado. y privatización es el cuco. Sí, sí. Por razones políticas, Martín, el gobierno del nuevo Ecuador, el nuevo Ecuador, como dice la voz de la propaganda gubernamental, pactó con el correísmo para aprobar una ley, esa ley, no, la ley no más apagones en enero de este año, eh, y con el fin de no incomodar a sus aliados, el gobierno reincidió en esa ley, reincidió en el esquema del monopolio estatal del viejo Ecuador y dejó el problema intacto. Y ahora está culpando al cielo porque no llueve y deja, y deja entender que la solución, lo dijo el ministro de Energía, y no es el primero en decirlo, que la solución está en manos de Diosito. Toca. Oye, eh, con respecto a las acciones que dice Novoa que ha implementado, ya pasando al segundo tema que tú también planteas en tu nota de hoy, ¿no es cierto? Que son las acciones que dice Novoa que ha hecho su gobierno para evitar los apagones que también pues, pensamos que son muy poco creíbles.
Eh, este lunes dijo en Nueva York lo siguiente. Escucha, abro comillas. Somos el gobierno que más generación ha añadido al sistema interconectado. Bueno, esto lo dijo sacando pechito, ¿no? 430 megavatios en solo 9 meses. Eso es lo que dijo él. El portal de verificación de noticias Lupa Media ya dijo, hey, ojo, ojo con el dato. De esos 430 megavatios de los que se jacta el presidente, solo 100 están realmente instalados en la actualidad, o sea que existen como cosas ya certeras. Y son lo que produce desde el 16 de septiembre, o sea, no hace mucho, la barca turca de la empresa Capor, Capor Ship, creo que se llama, Power, Power, Campower Ship, Power. exacto, la empresa turca. Y y esos megavatios, más bien hay que decirlo, son caros y provisionales, o sea, ni siquiera, ni siquiera es que van a estar para siempre ahí. O sea que, como dice Lupa Media, ojo con esas cifras de Novoa, no son creíbles. En cuanto a los 330 restantes, este portal que se dedica a desmentir a los políticos mentirosos, sostiene que los 330 no existen todavía, están en la mente todavía de los funcionarios, todavía no son megavatios, son wannabe megavatios. Apenas han sido contratados en la realidad. Se trata de los que generarían gracias a la compra de motores para las termoeléctricas de Esmeraldas, Quevedo, El Salitral y Santa Elena con una inversión de, no te caigas para atrás, de 975 millones de dólares. Estos wannabe megavatios tienen un costito y que no es cualquier pendejadas. eh, Ahora, todo esto, los que ya están y son reales y los wannabe megavatios, aún siguen siendo insuficientes para cubrir el déficit de generación de energía. Pero ¿cómo? Pero la pregunta aquí es, ¿pero cómo se pudo contratar esas compras? Sencillo, gracias a la emergencia del sector eléctrico. ¿Y por qué hay emergencia? Porque estamos en crisis, ¿no es cierto? Suena a obvio. En otras palabras, el presidente se jacta de una medida insuficiente que no habría podido adoptar si no fuera porque estamos en el fondo de la fosa. Y va y lo dice a los empresarios de Estados Unidos como si fuera una buena noticia, ¿no? Y la verdad es que es pésima, pues estamos ahogándonos ya y gracias a eso nos traen agua, pero eso no es noticia, pues, Sí, no es noticia buena. es más o menos, o sea, jactarse de esos 430 megavatios que no están todavía, es como cuando Maduro se jacta de que la economía de Venezuela es la que más crece, ¿no? O sea, es obvio que es la que más crece, está en el fondo del mar. Eh, pero en medio de todas estas malas noticias, Martín, los funcionarios del gobierno ya no saben ni qué pendejada inventarse, ¿no? O sea, parece que el modelo que les ha entregado la Secretaría de Comunicación, porque son muy evidentes. O sea, deberían tratar de disimular un poco, pero no lo hacen, son evidentes. Tienen una consigna y esa consigna es cambiar de tema. Sí, Cuando les hablen de apagones, cambien de tema. hablen de Díganles. pañales, aunque Sí. sea, de ¿Y lo que por qué no sea. hablamos de tal cosa? ¿Por qué no hablamos de tal otra? Ah, me está usted hablando de apagones. ¿Por qué no hablamos de tal cosa? Por ejemplo, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Duón, por lo menos él se mantiene en el mismo tema, ¿no? Cada vez que le preguntan cómo va el tema de los apagones, él responde, ¿y por qué no me preguntan de qué hemos hecho para evitarlos? Como si hubiera dicho Sí, algo. Eh, y sí, bravísimo, sí, bravísimo. furioso. ¿Por qué no me preguntan qué hemos hecho? Sí. ¿Y por qué no hablamos de que no llueve? Dice él, ¿no?
Usted me está hablando de apagones. ¿Por qué no hablamos de que no llueve? Pero lo de ayer de Diana Jacome, la asesora presidencial, ya es para llorar a gritos. O sea, es que Diana Jacome, Martín, Diana Jacome, o sea, Diana Jacome. Diana Jacome no se ajusta a la caricatura de la rubia tonta. Y ojo, antes de que me digan nada, no estoy diciendo que las rubias son tontas. Estoy diciendo que hay una caricatura de la rubia tonta. Y ella no se ajusta a la caricatura de la rubia tonta, nomás porque no es rubia. No, Pero, desmorocha. pero Diana Jacome, hazme el favor. eh, escuchemos lo que dice porque hay que oír a Diana Jacome lo que dice. Escuchémosla. Diana, vivimos una crisis energética, una crisis de inseguridad. Ya tienen ustedes mapeado la crisis económica que se viene. La Cámara de Comercio e Industrias ha dicho su presidenta María Paz Hervis, que al país le cuesta 25 millones de dólares al día los apagones. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha dicho que son 12 millones de dólares por hora. Un concejal de Quito nos dijo que acá en la capital son 17 millones de dólares por hora de apagón. Se viene una crisis económica también. ¿Lo tienen mapeado? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, yo creo que ver el lado negativo de cada cosa asusta y eso es lo que... Más allá de lo negativo son los hechos, ¿no? A ver, los hechos son que estamos trabajando por el país. Los hechos son que hemos logrado obtener también resultados positivos, lograr también entregar becas a los ciudadanos, lograr que nuestra policía esté en territorio luchando contra el narcotráfico, luchando contra el crimen organizado, ver a nuestra policía comprometida con el país, eso nos llena de orgullos, porque antes teníamos un presidente encerrado en Carondelet y hoy tenemos un presidente que está en territorio trabajando por todos los ecuatorianos. Tiene muchísima razón, sí, pero yo voy al hecho de una crisis, las pérdidas económicas. A ver, pérdidas. Tenemos un incremento en el impuesto a la renta, en el incremento de la recaudación. Ha sido importante, sin duda, también una decisión difícil para el gobierno, el incremento del IVA, del porcentaje del IVA, pero eso también ha permitido incrementar las arcas fiscales para tomar acciones. Hemos entregado más de 100,000 becas a jóvenes. Esas acciones también son importantes. Pero el tomar acciones también de confianza internacional también es importante. ¿Qué pasaba? Venimos de una muerte cruzada. ¿Qué inversionista va a querer venir al país viendo un país donde no existe? Pero sin luz tampoco van a querer venir. A ver, pero si estamos tan negativos, imagínate. No es negativo. Oye, Martín, esta señora tiene la jeta de hablar de inversión extranjera. Estamos metidos en este lío precisamente porque el Estado no garantiza ningún tipo de inversión que no sea la estatal y sale con esta babosada. Inversión extranjera, ¿puedes creer? No, es increíble. Pero antes que te cuente lo que me escribió un ingeniero que está en el sector eléctrico, hagamos una pausa porque ya no nos llegó el tiempo. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, a propósito de lo que decía Diana Jacome, que le preguntan, ¿y por qué no hay luz? Y dice, la inversión extranjera, ni sé qué. Me escribió, hace poquito me escribió un amigo mío que está metido en el tema energético y me decía que las empresas extranjeras que en un momento estuvieron interesadas en invertir en el Ecuador en el tema energético, prácticamente ya se han ido todas y queda solo uno. Me dice que hay una empresa que se llama Total Energies que no quiere firmar nada con el Estado ecuatoriano, que hay otra empresa que se llama Solar Pack, está vendiendo todo lo que tenía acá, que parece que un fondo sueco aparentemente estaba interesado, pero que ya no, pues ya con esto, ya que otra empresa que se llama Neoen, que también está siendo comprada por otra empresa, no se sabe qué va a pasar. Hay una empresa que se llama Dominion, que ha vendido su proyecto, ya no quiere saber nada, y que hay una que todavía está que se llama Econet. O sea, la situación es fea, la situación no es buena, y sin embargo nos siguen diciendo que la inversión extranjera, Roberto. Sí, inversión extranjera, dice Diana Jacome. Además, fíjate que esta señora le preguntan sobre los apagones y sale con las becas. Las becas. Después de, Sí. después trata de pensar otras cosas positivas que ha hecho el gobierno y vuelve a decir las becas.
¿Qué cosas buenas ha hecho el gobierno? Becas. ¿Qué más? Las becas. ¿Y qué más? Las becas. Así, ese es Diana Sí, Hack. Bueno, y finalmente, eh, nunca habla del tema del que le están preguntando, ¿no? Y termina diciendo que el presidente está haciendo trabajo en territorio. Al contrario de su antecesor, está haciendo trabajo en territorio. Le dicen los apagones y dice, el presidente está haciendo trabajo en territorio. Ha de ser el territorio de los indios Delaware, que eran los antiguos habitantes de Manhattan, donde ha sido visto tomando helados y hablando pendejadas el presidente Daniel Noboa. sí, 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 yo lo vi en un video en TikTok, se lo ve en Manhattan y hablando pendejadas. Sí, en dos Bueno, videos. En uno y tomando ya, helados y en otro hablando pendejadas. y ya lo último, ya lo último es de este tema que de lo que ya mencionamos, ¿no? Que es el de los horarios, de los apagones. Y eso sí, como dirían los mexicanos, eso sí ya está bien cabrón, güey, porque que nos fallen con los horarios, sí, es algo que nos afecta. O sea, si nos afecta nuestra vida normal, los apagones, imagínate cómo nos afecta cuando los horarios empiezan a fallar. Sí, o Eh, sea, ya que nos mientan en las causas, que nos mientan en las razones políticas, que dentro, pero ya cuando tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que por lo menos ahí tengan la decencia de no mentirnos, ¿no? sí, sí. Eh, los horarios son fallucos, algo han mejorado, ¿no? Pero los primeros días fue terrible, ¿no? Es O que sea, no nos son pueden confiables. mantener, no nos pueden mantener en esa zozobra. Eh, por ejemplo, en este momento se acaba de ir la luz de mi Sí, casa sí, aquí también. media hora antes de lo que tenía que irse. ¿Sí o no? O sea, se acaba de, algo pasó, ¿no? No se ha ido la luz, estamos con luz, pero hubo una intermitencia. Ahorita. Sí. Bueno, además, el incendio de acá está ya terrible, Roberto. Ya los carros ni siquiera pasan. Por eso, si me notan tosiendo más de lo que ya tosía, es por este humo. Sí, Eh, como somos vecinos, estamos oliendo humo los dos. sí, 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 aquí todo va a terminar oliendo. Así que hasta uno podría colgar unos pescados aquí en la sala y tener pescado ahumado el día de mañana. Está terrible. Eh, no, lo que yo te decía, ¿no? Si uno tiene teletrabajo como nosotros, se puede más o menos ajustar, pero si tienes un negocio, yo pienso, ¿no? Por ejemplo, el que vende salchipapas, no decir el que vende helado, estás jodido si no sabes de qué momento a qué momento vas a tener luz. Eh, Eso es con todo, una peluquería, lo mismo, ¿no? Mira, ayer, el lunes, perdón, el lunes me fui a una farmacia y quería comprar algo para la gripe y no me podían vender prácticamente nada porque la luz se les había ido más temprano de lo que tenían previsto y no habían acomodado todavía un sistema para cobrar de forma manual. Eh, esto o nos vuelve locos o nos vuelve locos. Sí, oye, y la verdad es que el presidente pudo haber hecho de esto una causa nacional, ¿no? O sea, un motivo de unidad cívica nacional. Estoy pensando en Sixto Durán, en la época de los apagones, a principios de los noventas, en la época de Sixto Durán. Él consiguió, a pesar de que hizo esta medida tan impopular, la hora Sixto, ¿te acuerdas? Adelantó una hora los relojes o rechazó una hora, no, adelantó, ¿no? Para, Adelantó. A mí me adelantó terminó una. gustando, yo me acuerdo de eso. Sí, si te levantabas antes a las 6, tenías que levantarte a las 5 cuando era oscuro. O Pero sea, era buenísimo porque las discotecas abrían a las 6 de la tarde, ya está. sí, eso es verdad, pero yo no sé si eso tuvo un efecto real, si eso fue una babosada, pudo haber sido una babosada, ese no es el punto es que consiguió unir al país al extremo que aceptó esa babosada.
O sea, estábamos dispuestos hasta a aceptar esa babosada porque era una causa nacional. Hay una Así es. sequía, tenemos que ahorrar energía, vamos a hacer esto. En cambio, este señor, Daniel Noboa, o sea, es que no ha hecho ni siquiera el intento, pero ni siquiera ha hecho el intento. Se va a Nueva York, se va a Nueva York con una agenda que bien pudo haber encargado a su canciller y deja la administración de la crisis a cargo de sus ministros que cuando no están puteando a los periodistas, están anunciando horarios chimbos. Y él ya en Nueva York, o sea, es que además se va a Nueva York, Martín. Él se va a Nueva York con una agenda que empezaba el lunes y se va el viernes. Se va 3 días antes a Nueva York y le sorprenden tomando helados, paseando por Manhattan, tomando helados con la familia, mientras nosotros estamos aguantando apagones. O sea, por favor. Claro, seguramente no quería estar oliendo este humo que nos está matando, Roberto. Y luego el tema de los horarios, ¿no? O sea, porque el tema de los horarios es una cosa básica. O sea, la industria, el comercio, tiene que poder planificar sus actividades. Y si los horarios no son confiables como no son, o sea, digamos que ayer martes, como que empezó a estabilizarse esta cosa, pero el lunes hicieron lo que les dio la gana con los horarios. Este momento acaba de haber una intermitencia en cualquier momento. Sí. Nos despedimos desde ya porque en cualquier momento No veas el huracán que empezó a pasar por aquí con más Sí, humo. Esto sí, está yo también lo apocalíptico. acabo de ver por la ventana, sí, sí. Y ya mismo nos quedamos a oscuras, o sea, sí, esto es el apocalipsis. Bueno, Y es que, nos bueno, vamos a Nueva York tomando helados. sí, la verdad, Roberto, es que esta crisis es la pesadilla del candidato presidente. O sea, realmente es la pesadilla, ¿no? El nivel de rechazo que esto está causando, si bien todavía no ha sido medido todavía, es evidente que le está carcomiendo sus posibilidades de reelección. Porque esto recién comienza. Pero si esto dura hasta diciembre, Roberto, como dicen los meteorólogos, la cosa se le va a poner color de hormiga. Eh, y puede perder la reelección. Para él resultaba pan comido, ya va a estar demasiado jodido, ¿no? Es que todo lo hace bien como candidato y todo lo hace mal como presidente, pues. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.